Estamos hoy para estudiar la lección 14 del material que hemos estado llevando sobre Hechos. Eso consistiría en el capítulo 6 de Hechos, versículo 8, que fue donde quedamos, y sería hasta capítulo 8, versículo 3. Espero que disfrutemos ese tiempo. Recuerden participar. Le pido a algunos hermanos que el Señor ha puesto que también saben mucho de la Escritura, que estén pendientes para construir y aportar entre todos durante este tiempo. Entonces, permítanme les comparto en pantalla. Vamos la clase pasada vimos la introducción a lo que sería este tiempo, ¿no? Y hoy vamos a estar concentrándonos entonces, como les acabo de decir recién, Hechos capítulo 6, versículo 8 al 3, que ahí se nos va a estar hablando sobre un personaje llamado Esteban. Es un lindo nombre, y si no estoy mal, uno de los mellos se llama Esteban, de los hijos de Johncito. Entonces es un buen nombre para ponerle a un hijo. Hemos estado mirando cómo el Evangelio empieza a salir simplemente de Jerusalén y empieza a ser conocido por otras personas y en otros lugares cercanos a Jerusalén. Estamos en este momento en lugares aledaños a Jerusalén. Y eso a manera de repaso, no sé si recuerdan, pero en la sección anterior dijimos que habían tres hombres, que esos tres hombres eran los que iban a hacer esa transición entre el capítulo 6 y el capítulo 9, versículo 31. Entonces uno de ellos era Esteban, que es el que vamos a estar estudiando hoy, el otro era Felipe y el otro Pablo. Son tres personajes claves después de lo que hemos estado estudiando. Lo vimos de esta manera, para los que de pronto, creo que me les adelante muy rápido, los que no han acabado de copiar. Tres personas: Esteban, Felipe y Pablo. ¿Dónde va a quedar la paz? No sé, es que no sé. Así que fácil. Entonces, lo vimos de esta manera. Tres personas destacadas, capítulo 6, versículo 7, donde terminamos la clase pasada, la antepasada, y avanzamos hasta el 9:31 con esas tres personajes destacados. Hoy vamos a estar entonces centrados acá con Esteban. Entonces les invito a que una personita, hombre, mujer, quien quiera, leer el capítulo 6, versículo 8 hasta el versículo 15 de Hechos, que es el libro que estamos estudiando. Entonces, bien pueda quien quiera leerlo. Dice la escritura, Hechos 6 del 8 al 13, Ander, ¿no? Sí, señor. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los Sireni, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron unos a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas
contra este lugar santo y contra la ley. Ok. Hasta el 15, mi Robin. Listo, Ander, dice el versículo 14. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Tremendo, gracias, mi Robin, muchas gracias. Con todo gusto, Ana. Acá en esta primer parte de la descripción se nos da la descripción de Esteban. Y si ustedes miran el versículo 5, se nos empieza diciendo, eso fue de la sección pasada, versículo 5 dice que Esteban era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Ese hombre es impresionante, es uno de los primeros creyentes de la iglesia primitiva mencionado como tal, y que se le da un énfasis bastante grande a su sermón o a lo que él expone, pero también a lo que es su vida. Yo quisiera que no perdieran eso de vista y ustedes y yo meditemos en lo que puede hacer una persona llena del Espíritu Santo y llena de fe. Entonces, lo primero es que Esteban, así como descripción de Esteban, dice que era un varón lleno de fe. Y eso es interesante, es decir, él estaba convencido, sin duda, de lo que creía, que ya vamos a ver que era que Jesús es el Mesías. Ese hombre estaba convencido de eso y vivía de acuerdo a eso. Y eso es lo que da la idea que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, que es algo que hemos estado observando de la iglesia primitiva constantemente, y Pedro lleno del Espíritu Santo. Entonces, todo el transcurso de hecho se va dando sobre personas que estaban llenas del Espíritu Santo. Si yo les confieso, alguna de mis mayores cargas a la hora de enseñar es que yo esté lleno del Espíritu Santo. Es una de las luchas más grandes de aquel que sirve al Señor, o que inclusive le da un mensaje a una persona de salvación, por ejemplo, alguien que predica el evangelio a su colega de trabajo o a las personas que le rodean. Yo creo que esa debe ser su mayor lucha, y es estar lleno del Espíritu Santo. Porque si no, mis queridos, son mensajes vacíos. Y eso es súper clave, la llenura del Espíritu Santo. Se nos da una declaración más de Esteban, y está en el versículo 8. Dice que era un hombre lleno de gracia y de poder. Lleno de, algunas versiones traducen gracia como amor inagotable. Y de poder. Anderson, Hola. ¿puedo decir algo de lo que decías antes? Claro que sí. De eso que decías que se vuelve a veces como un problema. Que bueno, sí tienes razón en eso de cuando uno le da como cosa de no ser lleno del Espíritu Santo, pero a veces darle tanta mente a eso, realmente uno empieza es como a ignorar al Espíritu Santo y no como que descansar realmente en que Él lo puede hacer todo y nos puede llenar. Uno como que en vez de concentrarse en el problema de ser lleno de Él, es como descansar en Él solamente. Y es gracias por el comentario, porque el hecho de descansar en que Dios es el que cumple los propósitos, digamos en el caso de Pedro, ¿no? Cuando él predicaba a las multitudes, es muy interesante que él simplemente confiaba en que iba a dar un mensaje, y ahí el punto no era cuántos iban a convertir y eso, sino que
descansaría él en que Dios mismo iba a añadir a aquellos que se habían de salvar, ¿no? Entonces, sí, es un aspecto fundamental, ¿no? Porque la Escritura constantemente nos dice, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, no contristéis el Espíritu Santo, o aviven el fuego de Dios que les ha sido dado. Entonces igual, es un ánimo que no podemos perder y es algo que en cierto modo no podemos dejar de buscar, y es la llenura del Espíritu Santo. Hermano William. Anderson, un tema, cuando lee que Esteban lleno de gracia y de poder, hay un tema en cuanto al Evangelio, y uno a veces, cuando uno se vuelve literato de la Biblia, por ejemplo, el Evangelio a las personas a las que se le habla sin el Espíritu Santo, lo que genera es como curiosidad, y la persona dice, vea, qué interesante, no lo sabía, pero realmente no hace nada. Cuando está acompañado del poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo confronta, conmueve, estremece a la persona, porque lo confronta frente a una realidad y lo hace sentir, lo que pasó con Jesús cuando le dijo, cuando la mujer que iban a apedrear, que ellos, el Espíritu Santo los acusó. O sea, dentro ellos sintieron que estaban en pecado. Entonces esa es la diferencia entre ser académico y tener el poder del Espíritu Santo. Sí. Y es que lo que va, gracias mi hermano William, lo que va a marcar la diferencia entre una sociedad dirigida por Satanás es el Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo que va a marcar la diferencia en todo aspecto. Esa llenura de la gracia, porque la gracia no es contemplada por el mundo. Para el mundo es inaudito que un pecador reciba bien de parte de Dios cuando él es pecador. Eso no existe. La llenura del Espíritu Santo, igual. Lo que marca la diferencia, el poder en los cristianos de Hechos, no sé si lo han logrado ver así, pero el poder que tenía la iglesia en Hechos, los hermanos que nos hemos visto hasta ahora, marcaban la diferencia en su totalidad. Entonces, ¿por qué les decía que ponernos evaluando a la luz de eso? Es porque necesitamos más personas con este perfil entre las iglesias. El mismo versículo 8 nos dice que hacía prodigios y señales, ¿no? Es muy interesante si ustedes miran ahí si no estoy mal, para el capítulo 4, versículo 8, dice que ellos también hacían, los apóstoles hacían señales y prodigios. Y aquí como que se nos quiere dar ese viso también de que Esteban era una persona que también, al igual y en paralelo a los apóstoles, hacía prodigios y señales. Ese tema a veces nos da miedo a nosotros tocarlo. Entendemos que la iglesia se está fundando, que se están poniendo unas bases sobre las cuales se iban a construir, pero eso no descarta en ningún momento lo que Dios puede llegar a hacer a través de un ser humano que es controlado por su Espíritu Santo. Hacían grandes prodigios y señales, entre esos Esteban. No se nos dicen cuáles, pero que hacía prodigios y señales los hacía, ¿cierto? El versículo 10 dice que era, se lo voy a leer en favor de ustedes, 6:10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces era un hombre sabio y de espíritu. Había una diferencia en él cuando hablaba, y eso se notaba. O cuando alguien estaba al lado de él, se decía, no, este hombre es sabio y es de un espíritu diferente, tiene algo diferente. Por último, en el versículo 15, no sé si lo notaron, dice que su rostro, que las demás personas, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel.
Ni siquiera es una descripción, ni siquiera es como que él dijo, yo tengo rostro de ángel, sino que las demás personas cuando lo miraron, dice que su rostro resplandecía como el de un ángel. No sé si esto le recuerda a un personaje más de la Biblia, que su rostro brillaba cuando bajaba en la presencia de Dios. Y ahí podrían pensar en Moisés. ¿Saben de qué nos habla todo esto? Todo esto nos habla de que Esteban era un hombre controlado por el Espíritu Santo. Control del Espíritu Santo. Sonaría un poco raro, pero era un hombre que estaba, no sé si la palabra cabe, pero poseído por el Espíritu Santo. Estaba en posesión, el Espíritu Santo le controlaba, le guiaba, lo movía. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y aquí cabe una reflexión, ¿cierto? Y es, ¿cómo está nuestra vida el día de hoy? ¿Qué la controla? El Espíritu Santo. ¿Qué nos está controlando, no? Hay un comentario que dice que la descripción de Esteban ahí en las notas aparece como Steven, pero es porque el comentario fue traducido del inglés. La descripción de Esteban, que dice lleno de gracia y de poder, es probablemente con la intención de hacer un paralelo entre él y los apóstoles. Y entonces, de ahí en adelante pasa algo. Se nos describe quién es Esteban, el poder, el hecho que el Espíritu Santo de Dios moraba en él, lo dirigía completamente, marcaba la diferencia en el lugar donde estaba. Y empieza a acontecer algo. Y esto es capítulo 6, versículo 8 al 15. Se nos da lo que sería el arresto de Esteban. Versículo 9 dice que él disputaba con unas personas de las sinagogas grecoparlantes. Muy probablemente el ministerio de Esteban estuvo enfocado, recuerden, en personas que hablaban griego. Esto era importante para la extensión de lo que iba a ser el evangelio. Entonces disputaba con unos de las sinagogas, ustedes pueden ver eso ahí en el versículo 9. Y es que no había duda que Esteban proclamaba a Jesús como el Mesías. Esto es lo que le iba a costar, en cierto modo, su vida. Que él decía, Jesús es el Mesías que los judíos esperaban. Y él lo afirmaba, Jesús es el Mesías. Ese hombre, Jesús de Nazaret, que ustedes mataron, él es el Mesías. Y le estaba hablando a judíos que no lo creían, ¿no? Pero sin duda Esteban proclamaba a Jesús como el Mesías. Saben que el mensaje no... Muchos creen que el mensaje ha cambiado, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Nosotros también proclamamos al día de hoy a Jesús como el Mesías. Como el Salvador del mundo. Va conmigo, si me adelanto me dicen, porque igual ahí están las notas y no quiero que se pierdan de las notas. Hay una acotación acá, el versículo 9, no sé si lo miran allí, dice que
se levantaron unos judíos de la sinagoga llamada los libertos. Un comentarista dice que los judíos helenistas, antes sujetos a la esclavitud, pero libres ya para organizar una propia sinagoga. Entonces eran personas que se juntaron para hacer una sinagoga, pero eran judíos helenistas. Es como un comentario que leía. Ahora hay algo interesante de esto, que es posible que Pablo asistiera a la sinagoga como alguien de Cilicia. En Cilicia, ustedes van a encontrar que ahí, bueno, no tengo el mapa acá para mostrarles en este momento, pero ahí en Cilicia queda Tarso. Y se nos dice que Saulo era de Tarso. Y esta era una sinagoga, quizás que él podía haber asistido de las sinagogas que había en esta época. Pero pues no está confirmado en su 100%, porque la escritura pues no lo afirma así. ¿Cuáles fueron entonces las acusaciones contra Esteban? Entonces tenemos, y no quiero que pierdan la idea de esto, tenemos a un hombre como Esteban, se nos describe quién es él, se introduce en el capítulo 6 cuando se escoge a los diáconos, entre esos está él. En otras palabras, usted miraba a Esteban y la gente alrededor de él conocía a Esteban. Era diferente. Un hombre lleno de gracia, de sabiduría, con palabras específicas para la gente, y ya lo vamos a ver. Un hombre que cuando hablaba la gente veía que su rostro brillaba como el de un ángel. Y entonces en este momento se le arresta por estar hablando de Jesús como el Mesías a un grupo de judíos grecoparlantes, ¿cierto? Que hablaban griego. ¿Qué es lo que continúa entonces acá? No vayan a perder el hilo. Y es que empiezan a levantarse unas acusaciones contra él. Versículo 11 y 13, como lo leímos recién. Y la primera del versículo 11 es que era un hombre que estaba hablando palabras blasfemas contra Moisés. Dice, ese hombre Esteban habla contra Moisés, que recuerden que Moisés era, no voy a decir, pero es como si fuera el ídolo de los judíos. Para ellos era el más respetado, ¿no? Moisés. Y decían también que estaba hablando cosas contra Dios. En el versículo 13 se nos dice que hablaba palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, refiriéndose al templo. Y eso eran cosas primordiales para los judíos. El templo, porque recuerden que para ellos ahí es donde habitaba la presencia de Dios mismo, pero también la ley dada por Moisés, que era en lo que ellos regían su vida. Claro, la blasfemia que ellos sacan acá como una mentira, él se está metiendo contra nuestros principios, contra nuestras bases, contra lo que nosotros creemos. Y se levantan acusaciones falsas. No sé si esto les trae un poco recuerdo a nuestro Señor Jesús, que también en varias ocasiones hicieron lo mismo. Se le traían personas para que hablara falso testimonio y decían, este hombre dice que va a derribar el templo. Y levantaban calumnia contra él. Y entonces, ¿cuál es la defensa de Esteban? Y hoy quiero hacerles una invitación, y es a que leamos este discurso. Este es el discurso más largo que se da en el libro de Hechos. A diferencia de, ya hemos visto dos, ¿no?
dos de Pedro, y ahorita se salta este, ¿no? Que sería uno de los discursos, el discurso más largo que ustedes van a encontrar en el libro de Hechos. Aquí, como manera antes de leer, es importante para comprender que ustedes vean que Esteban escogió un género conocido por los judíos, que era hacer un repaso de la historia de Israel. Si usted va en la escritura, digamos, a Josué 24, va a encontrar que Josué en el último discurso que él da antes de despedirse, vuelve a retomar toda la historia de Israel y llega al presente. Igual Esdras, en el capítulo 9 de Nehemías, lo mismo, hace un repaso de toda la historia de Israel. Y en los Salmos vamos a encontrar lo mismo, repasos de toda la historia de Israel, de todo lo que Dios había hecho con Israel. Y aquí Esteban va a hacer exactamente lo mismo. Va a empezar desde el principio, se va a remontar por ahí a Abraham y va a empezar a irse hacia adelante. Entonces quiero que leamos el discurso. Para eso quisiera que una persona leyera del versículo 1 al 18, estamos hablando del capítulo 7. Capítulo 7, voy a poner por aquí para que no lo pierdan de vista. Capítulo 7. Y alguien que me colabore leyendo el 1 al 18, otra persona del 19 al 35 y una última persona del 36 al 53. Así es que adelante, pongan los otros que están ahí, pongan sus ojos en la escritura y a leer también. Yo leo del 1 al 18, ¿listo? Dale. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Aram, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de Israel, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto,
hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Gracias, Pa. Alguien que continúe con el versículo 19 hasta el Yo versículo. continúo. Dale, bro. 19 hasta 35. Ese rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien había rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Gracias, Johnny. ¿Alguien más con el versículo 36 al 53? Yo, Anderson. Versículo 36. Dice: este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales de la tierra de Egipto, y en el Mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vosotros, hermanos, dentro de vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien lleváis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transporté pues más allá de Babilonia.
tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó delante de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, no la guardasteis. No sé si logran, gracias mi hermano William, no sé si logran ver cómo va subiendo el tono, inclusive se logra sentir un poco el tono del discurso que está dando Esteban. Y versículo 51 como que explota, inclusive está en signos de admiración. Y se les da ese grito de Esteban, les da ese grito literal, ¿no? Les dice duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Ya vamos a mirar un poco esos aspectos, cómo entonces Esteban da respuesta a sus acusadores, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta de Esteban a sus acusadores? Y esa es la pregunta que vamos a estar resolviendo en este momento, la defensa de Esteban. Y entonces aquí tenemos dos acusaciones falsas, ¿cierto? Ellos dicen, este hombre habla palabras blasfemas contra Moisés y Dios. Esa es la primera acusación falsa que ellos están dando. Y la segunda, que es lo habíamos visto, dicen palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Entonces vamos a ver Esteban cómo se defiende a eso y cómo responde a ello. La respuesta de Esteban, la primera es que la presencia de Dios, él les dice, no está amarrada al templo en Jerusalén. Eso está ahí en sus notas. Y entonces él hace un repaso de la historia. Va a Abraham y a los patriarcas, luego a José y el tiempo de Egipto, Moisés y el Éxodo, y David y Salomón. Y es que todos estos personajes, donde quiera que ellos estuvieran, es muy interesante que Dios siempre estaba con su pueblo. Entonces lo que les está diciendo aquí, miren, el tema aquí del templo, si ustedes observan a Abraham, a José, a Moisés, a David, Salomón, donde sea que ellos estuvieron, Dios siempre estuvo presente con su pueblo. En el 7:47, a ver, yo miro por acá. Dice, si bien el Altísimo, el 48, ese está en el 48, hay un error ahí. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos. ¿Se acuerdan? Le están acusando y le están diciendo que él está hablando en contra
del templo. Y él se defiende de esa manera. Les dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos. La defensa de Esteban va en relación entonces con la acusación de haber blasfemado contra el templo. Esto de la respuesta de él es muy interesante porque él se sale como de la perspectiva de ellos y les dice, miren, Dios no depende de un templo para ser adorado. Esto es muy importante por el contexto que estamos viendo. Recuerden que si digamos algo así no hubiera ocurrido o esta preparación para que para que el evangelio saliera de los judíos como tal, nosotros hoy en día tendríamos que ir a adorar en el templo, por decirlo así. Pero se está dando como una imagen abierta y se está diciendo, mire, ya no es necesario eso, y Jesús mismo afirma que la adoración ya no tenía que ser necesariamente en un templo. Entonces él se está defendiendo acá contra el hecho que le están diciendo que él ha blasfemado contra el templo. La respuesta de Esteban, la número 2. Bueno, el concilio estaba resistiendo al Espíritu Santo tal como sus antepasados. Sí, mi hermano William. Sí, que es importante en ese texto que estás resaltando es que Esteban en todo el diálogo les da un repaso de todo el Antiguo Testamento completo, o sea, les está mostrando que él sabe de qué está hablando. Y en ese versículo específico les está hablando de Isaías 66, 1, 2 y de Primera de Reyes 8, 27. Y Pablo hizo lo mismo más adelante en el mismo Hechos 17, 24. Entonces, les da un repaso y les dice que el Altísimo no habita en un templo hecho de manos, o sea, le está citando sus mismas escrituras. Y eso era fundamental para ellos, que lo que se les hablara estuviera basado en las escrituras conocidas por ellos. Gracias, hermano William. Punto número 2, entonces, es que el concilio estaba resistiendo al Espíritu Santo. Miren, no olviden esa palabra, porque hay personas que no creen que se pueda resistir al Espíritu Santo. Y acá Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, diciendo, ¿saben qué? Ustedes han resistido al Espíritu Santo. Él se ha manifestado, él ha venido, él ha estado allí, pero ustedes lo han resistido. Y les dice, tal como sus antepasados. Es interesante que dice que resistiendo al Espíritu Santo. No sé si recuerdan, pero el Espíritu Santo es aquel que convence de pecado. Y aquí hay una aclaración fuerte. Y está diciendo, ustedes resisten al Espíritu Santo. Y hay algunos hermanos de nosotros que, pues no acá de la iglesia, por lo menos que yo sepa, pero creen que el Espíritu Santo no se puede resistir. Pero la Escritura en cierto modo muestra otra cosa, ¿no? Que el que cree en el Señor Jesucristo es salvo, el que rehúsa y rechaza ello a creer en el nombre del Hijo de Dios, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, constantemente está esa confrontación. O creemos o no creemos. O resistimos al Espíritu Santo o nos rendimos al Espíritu Santo. Eso como un paréntesis. Miren lo que empieza a mostrarles Esteban en el discurso. Les dice, movidos por envidia, ¿qué hicieron? Vendieron a José. Entonces, ahí les está mostrando lo que hicieron sus antepasados. José, un hombre levantado por Dios, pero sus hermanos movidos por envidia lo vendieron. Luego, versículo 27, el rechazo a Moisés de los antepasados. Ahí está el versículo igual 35.
Y finalmente, nuestros padres no quisieron obedecer. Les está haciendo todo este recuento para luego tirárselos, por decirlo así, en el versículo 51 y decirles, ustedes hacen lo mismo que hicieron los antepasados. Vosotros resistís siempre el Espíritu Santo. La defensa de Esteban en relación con la acusación de que había blasfemado contra Dios y Moisés. Él se está defendiendo, él está diciendo, no. Yo en ningún momento he blasfemado contra Dios, ni contra Moisés. Y les voltea la moneda, ¿no? Les voltea la moneda y les dice, ustedes, no yo, ustedes son los que resisten a Dios. Y le están acusando de él blasfemar contra Dios, pero dicen que ustedes son los que, como en toda la historia bíblica, como en toda la historia del pueblo judío, que siempre han resistido al Espíritu Santo, el Espíritu Santo haciendo cosas y ellos resistiéndolo, él les dice, ustedes están haciendo exactamente lo mismo, están resistiendo al Espíritu Santo. Y entonces aquí pasa algo, a mí me dan un taco cuando pienso en esta otra parte. Si alguien quisiera leer capítulo 7, versículos 54 al 60, y sea lo que es el martirio de Esteban. Capítulo 7, versículos 54 al 60. Voy a leer, hermano, listo. Hágale, mi hermano Víctor. Dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y entonces aquí tenemos el primer mártir de la iglesia primitiva. El primero que iba a morir por decir, Jesús es el Salvador del mundo. Jesús es el Mesías. Aquí vamos a encontrar el primero de miles que vendrían de allá para acá hasta el día de hoy, que hay personas que son muertas, ¿cierto? Que las matan por decir que Jesús es el Mesías, por decir que Jesús es el Salvador del mundo. A nosotros nos da pena hablar en nombre de Jesús. Y a esas personas no les importaba ni su propia vida. Lucas resalta el contraste entonces entre el concilio y Esteban. Antes de entrar ahí,
no pierdan de vista que dice, pero Esteban lleno del Espíritu Santo. Y ahí se desarrolla lo que vendría a ser su martirio. Una persona que no esté llena del Espíritu Santo muy probablemente no va a soportar que le tiren la primer piedra, porque probablemente se va a retractar de que lo maten o de creer en el Señor Jesucristo. Una persona que no tenga el Espíritu Santo, que simule ser cristiano, no va a morir por una causa que no es verdad en su vida. Aquí Lucas resalta entonces ese contraste. Miren, lo que era el concilio, dice que se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Esto les va a ser fácil relacionarlo con algunas imágenes en la actualidad de la ira de la gente, del perder el control. Se enfurecían en sus corazones, dice que crujían los dientes contra él. Daban grandes voces, dice que se taparon los oídos. Y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon. Una escena impresionante. Y Esteban, al contrario, respondía a todo eso. Dice que puesto los ojos en el cielo. Miren, si él no pone los ojos en el cielo, este asunto hubiera sido muy diferente. Pero su mirada estaba correctamente enfocada. Eso me hace pensar por ahí en un pasaje en Colosenses que nos dice, si ustedes han resucitado con Cristo, pongan la mira en las cosas de arriba. Y dice, no en las de la tierra, porque ya ustedes han muerto a las cosas de la tierra. Entonces pongan sus ojos en las cosas de arriba. Y ante el furor de la gente y que querían matarlo, él puso sus ojos en el cielo. Físicamente, pero convencido espiritualmente del hecho de mirar a los cielos y quién estaba en los cielos. Dice que vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y luego dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y entonces se hace contraste de un grupo de personas, de alguien con la presencia divina, el Espíritu Santo, pero también de un grupo de instrumentos, lo voy a decir así, un grupo de instrumentos de Satanás, del enemigo. El fruto del Espíritu Santo es apacible, es paz, es tranquilidad, en medio del siendo apedreado. Pero luego encontramos también instrumentos del enemigo. El Sanedrín no tenía entonces autoridad, esto es un punto interesante, para aplicar la sentencia de muerte a los reos que condenaban ante su tribunal, como es evidente por su apelación a Pilato al exigir que Jesús fuese crucificado. Voy a explicar un poco acá, y es que, al parecer, los del Sanedrín no tenían el poder para condenar a alguien a muerte, no tenían esa potestad, sino que por eso, cuando es en el caso del Señor Jesucristo, ellos apelan y dicen, no, aquí tiene que estar a Pilato para que él haga el juicio contra Jesús. En este caso, se da algo diferente, y es que posiblemente no siempre se hacía cumplir la norma o se perdió el control. Fue tanto lo que generó eso, es que se dio tanta la ira de la gente ahí en ese momento,
que hicieron lo que no debían hacer legalmente. Y quizás eso hasta les traería problemas legales a ellos como Sanedrín. Pero en ese momento eran controlados completamente por la ira. Por Jesús. Eran controlados completamente por la ira y el odio a Jesús. Esteban empieza a cerrar en el momento de su muerte con una frase que quizás no se escucha hoy en día. Y el Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Señor, esta gente está haciendo un mal, una injusticia total contra su siervo. Pero yo le pido a usted que no les tenga en cuenta este pecado. Es una frase que si ustedes han leído, y yo creo que todos sí, hace eco de las palabras de nuestro Señor Jesús en la cruz. Está el Señor en la cruz. Y eso es impactante. Y dice, no tenga en cuenta sus pecados. Y como dice nuestro hermano Víctor, acá tuvo misericordia en su muerte, al igual que nuestro Señor Jesucristo. Esa frase dicha por el Señor tiene un peso tan inmenso, hermanos, que Él se levante y diga, Él muriendo por los pecados nuestros, y diga, no les tome en cuenta a esos hombres que estaban allí, que le habían crucificado, y no les tengas en cuenta ese pecado. Es una capacidad impresionante de amar al prójimo a pesar de su maldad. Un amor impresionante y misericordia y compasión hacia el prójimo a pesar de su maldad. No sé si esa frase a usted no le resuena, pero ojalá el día en que a nosotros nos acontezca una injusticia, nosotros tengamos ese corazón para decir, Señor, no tenga en cuenta ese pecado. Esa es una frase de mucho peso. Él está siendo apedreado en ese momento. No sé si ustedes piensan en eso, pero ser apedreado es una cosa... una vez por accidente, porque a mí me gusta ver ese tipo de videos, pero me tocó ver cómo apedreaban a alguien y causó como un shock muy fuerte en mí, pero ver cómo le despedazaron la cabeza a punta de piedras y hasta el punto que la persona ya pierde la vida, la razón y muere. La ira es muy grande. Esteban estaba entonces siguiendo las pisadas de su maestro, sirviendo al Señor con su muerte. Esteban siguiendo las pisadas de su maestro, sirviendo al Señor con su muerte. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias para ir terminando? ¿Cuáles son las consecuencias de este martirio? ¿Qué trajo este martirio? Antes de avanzar ahí, les cuento que a lo largo de la historia bíblica cristiana, después de lo que sería la iglesia primitiva, va a haber mucha similitud, o hay una frase que creo que puede resaltar ahí, es que la sangre de los mártires normalmente es el fruto, es con lo que se ha abonado para que haya fruto en la tierra. Y aquí va a pasar algo
increíble y es con Esteban. Las consecuencias de esto, si ustedes miran y alguien me colabora leyendo el versículo 1 al 3. 8 del 1 al 3. Sí, mi hermanita. Y Saulo consentía ese. Sí. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Impresionante. Gracias, mi hermanita Amparo. Lo que está pasando acá es impresionante. Es que miren lo que dice el versículo 1. Dice que en aquel día, ese día, hubo gran persecución. Dice contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Estamos en Jerusalén, estamos en transición, recuerden. Y entonces dice que se prendió horrible y todos los judíos fueron esparcidos por tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces matan a Esteban, en ese momento lo apedrean con toda la ira y empiezan a buscar más cristianos. ¿Y dónde hay más de estos que los vamos a matar a todos? Entonces empezaron a buscar en casas, a perseguirlos, a salir por todos lados, la gente desesperada, para encontrar cristianos y matarlos. Se desató una ira diabólica, literalmente diabólica, porque es un desenfreno por Satanás a que el evangelio no se expanda más. Pero entonces esto va a traer lo contrario. Entonces, las consecuencias de esto es que se da un avance teológico. Los primeros cristianos, dice que llenos de reverencia hacia las antiguas tradiciones del templo, seguramente necesitaron y obtuvieron cierto tiempo para comprender estas cosas y extraer sus implicaciones. Pero Esteban ya lo había asimilado. Para Esteban ya no era necesario el templo, y esto era muy importante porque para el judío era decir, el templo de Dios es donde habita la presencia de Dios mismo. Pero ya para Esteban no era así. Él ya lo había asimilado y iba a hacer un avance, porque recuerden que Hechos es un libro de avance hacia la comprensión de que ya no era necesario el templo físico judío. Dios no está amarrado al templo en Jerusalén. Esteban fue usado por Dios para ayudar a otros a entender mejor los propósitos de Dios. Entonces, esa es una de las primeras consecuencias de lo que pasó acá. Con su sermón, con su discurso, Esteban deja esto bien establecido. Usted dice, ay, ¿por qué verdad hoy en día no vamos al templo judío y adoramos? Bueno, acá está una respuesta a ello, o un principio a ello. Porque la presencia de Dios no mora ya en un templo, no está amarrada a un templo. Lo segundo es un avance del evangelio, que es lo que les estaba comentando. Dice que hubo una gran persecución contra la iglesia, que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. Entonces ahí empezamos a salir de Jerusalén y la gente, listo, los empiezan a corretear, a perseguir, acaban de apedrear a Esteban y la gente empieza entonces a ver que salen a buscarlos a ellos para apedrearlos también, para matarlos también. Muchos quizás corren hasta sus casas, se meten en sus casas, están asustados y dicen, no, vámonos de acá, vámonos para otro lado. Y empiezan a regarse y a esparcirse por Judea y Samaria. Eso es historia bíblica, eso es historia misionera.
empieza la gente a salir debido a la persecución que se está dando hacia ellos. Y es que la persecución entonces impulsó a la iglesia a predicar el evangelio fuera de Jerusalén. Ay, hermanos, si el Señor nos enviara persecución, mi hermano William. Anderson, un detalle ahorita que ahora antes de que vaya lo de la persecución. La persecución obligó a los creyentes a salir y a regar el evangelio por muchas partes. Y es llamativo que la misma persecución se va a utilizar contra los judíos para hacerlos regresar a la tierra. Así. Interesante. Persecución. Y es que Dios no nos ama a los hijos de Él, diría uno, ¿no? ¿Cómo así? Es que Dios es cruel, porque permitió que hubiera persecución en sus hijos. ¿Por qué permitir que Esteban muera apedreado? Es preguntas que salen de este tipo de pasajes. Pero si usted entra en la Escritura, se va a dar cuenta que Dios piensa muy diferente a como usted y yo pensamos. Entonces la persecución, y el hermano Víctor da un comentario, y es que porque su voluntad, creo yo, es perfecta, así no la comprendamos. Gracias, hermano. Es verdad, para nosotros que la voluntad de Dios sea buena es que se acomode a nuestro confort y a nuestra forma de concebir la misión de Dios. Pero la misión de Dios en ese momento era que su evangelio fuera expandido en una forma especial. Y esa sangre de los mártires, queridos hermanos, es la que iba a ser el agüita para que la semilla, como dice acá nuestro hermano William, del evangelio creciera. Vamos a avanzar para terminar. Se da un avance teológico, un avance del evangelio, y también se nos introduce a Saulo, más conocido más adelante como Pablo, el escritor de Romanos, primera y segunda de Corintios, primera y segunda de Timoteo, Filipenses, Colosenses, Gálatas. Un hermano de admirar. Y aquí se nos introduce a Pablo. Dice que echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Hermano, ¿a ustedes no les parece muy impactante esto? Me impacta mucho, es porque Saulo iba a ser un hombre usado en las manos de Dios hasta el día de hoy de una forma tan especial. Por medio de ese hombre nosotros, atrás digamos de Romano, hemos comprendido mucho de la gracia, de la misericordia de Dios, de la lucha de la carne y el espíritu, entre la carne y el espíritu en nosotros. Y muy interesante que ahí estaba él parado y consintió en toda la muerte de Esteban. Inclusive él mismo asolaba la iglesia y él mismo dice que entraba casa por casa y arrastraba, ella como que le decía, venga, no, los cogía y los arrastraba a hombres, pero también a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Mientras apedreaban a Esteban, imagínense la escena cruel, con una piedra le tiraban hasta que alguien con una piedra grande y le estalla en la cabeza hasta matarlo. Y él está ahí consintiendo eso y con su corazón también en pleno furor y emoción, ira,
contra aquellos que creían en el nombre de Jesús y decían que ese tal Jesús era el Cristo. Y él asentía, decía, ¡ah! Que matar a toda esta gente. Dice que se iba casa por casa. Entraba y cogía cristianos, les hacía seguimiento y decía, estos son cristianos, estos son cristianos. Iba y los mataba, consentía su muerte. La Biblia dice que los metía en la cárcel. Él hizo parte de esa oleada horrible de persecución que iba a hacer que los cristianos se expandieran por Judea y Samaria. Pero ustedes ya creo que van contrastando con nuestro hermano Pablo, el siervo de Dios, que un día va a estar con nosotros en el cielo. Ese mismo. Y es que solo Dios puede llevar a cabo una transformación de ese nivel. Alguien que consentía en la muerte de los hijos de Dios, ahora iba para así. Por eso creo que uno entiende más, y eso ya lo vamos a ver más adelante, pero ya uno entiende más porque a mucha gente le daba miedo cuando escucharon que Saulo se convirtió. Porque ellos decían, no, ese está diciendo eso, es para reventarnos luego, para hacernos una jugadita y luego tenga. Y por eso les dio a muchos miedos. Y el único que tuvo coraje para eso, ¿sí recuerdan quién fue? Para acercársele a él, fue otro siervo enviado por Dios. Y esto ya lo vamos a estar viendo por ahora y por hoy. Cerremos con una palabra de oración. Pero hermanos, quisiera poner algo enfrente de ustedes y es, no teman a la persecución de la iglesia. No teman que por ser personas diferentes y llenas del Espíritu Santo se nos trate mal. Porque van a venir tiempos quizás más difíciles, donde más persecución va a haber y donde quizás nos toque a algunos de nosotros persecución a muerte por el Evangelio. Inclusive probablemente a los misioneros que enviemos de nuestra iglesia a países en Medio Oriente, donde es muy complicada la situación, van a sufrir persecución y nosotros como iglesia vamos a tener que respaldarles y creer en la persecución como algo de parte de Dios para exaltación de su nombre. Entonces vamos a orar y terminamos este tiempo. Listo.